GOTY. Buenas. Ubisoft ha declarado lo siguiente, cito: la monetización incluidas en los juegos premium hacen que la experiencia del jugador sea más divertida al permitirle personalizar sus personajes o progresar más rápidamente. Muy bien, habla de esos videojuegos de alto presupuesto donde dentro también hay nuevas transacciones, donde tienes que pagar un dinero extra para conseguir determinadas cosas. De verdad, estos empresarios están tan alejados de la realidad del consumidor que a veces da incluso miedo. A veces te preguntas si estas declaraciones son reales o las han hecho por inteligencia artificial. Porque es que sí, el empresario lo que tiene en cuenta es que si la gente pasa por el aro, es decir, si la gente acaba pagando por ese tipo de cosas, es porque se están divirtiendo o lo consideran positivo. De manera deliberada, omiten que muchos videojuegos lo que hacen es subir la dificultad de una manera exponencial para que tú tengas que pasar por esos pagos, para que tú tengas ganas de potenciar a tu personaje. Y por supuesto las armaduras más interesantes te las ponen de pago para que sigas pagando un extra que anteriormente conseguías de manera natural en el videojuego. Hoy vamos a hablar de Ubisoft, de esto y de alguna que otra cosita más, porque hay mucho. Y precisamente hablando de contenidos extra, antes de ir con ese tema, vamos a comenzar comentando la última hora acerca de Starfield. Ya sabéis, el juego de rol espacial, que en este caso se lanzó ya por el año 2023, durante el pasado 2024 tuvo su primera expansión, pero en este año 2025 todavía no sabemos nada de ese contenido adicional que estamos esperando, de esa nueva parte de la historia que nos tendría que contar y por supuesto de las actualizaciones gratuitas que suelen acompañarlos para pues aumentar incluso, ¿por qué no?, el contenido del videojuego base. Bien, pues algunos pensaban que esta expansión podía estar cancelada o en peligro de no salir directamente, porque se estarían centrando ya en su próximo videojuego. La cuestión es que no. Según apunta el insider Nate the Hate, parece ser que Starfield sigue muy vivo, que esa expansión se sigue realizando y que de hecho suena bastante ambiciosa, pero que parece que no llega para este 2025, sino que se demoraría internamente para el próximo año 2026. Esa es la estimación que ahora mismo tiene el estudio de desarrollo, que esa expansión pues sea obviamente más completa que la anterior y que por supuesto no venga con tantos problemas de inicio, cosa a la cual pues yo casi que prefiero que el videojuego tarde en lanzar este contenido lo máximo posible mientras salga en condiciones y ya está. No tengo ninguna clase de prisa porque este videojuego le he metido ya más de 300 horas y sé que esperar un poquito más pues tampoco pasa nada. Y junto a esa pequeña noticia relacionada con Starfield también tenemos otra que ha sido bastante sorprendente para muchos, ya que se ha añadido un nuevo videojuego por sorpresa a Game Pass. Es este que estáis viendo en pantalla, Descender Next, que ha lanzado su acceso anticipado tanto para Xbox como para Steam. Se estrena de lanzamiento en este servicio y ya podéis empezar a practicar vuestros deportes de riesgo favoritos. Un título que es continuación de otro videojuego anterior llamado prácticamente igual, pero que en este caso pues ha ampliado bastantes cositas. Sin embargo, hay un videojuego que probablemente de lanzamiento no llegue para Xbox y que también ahora mismo está disponible en acceso anticipado. Se trata de No Rest for the Wicked. Ya saben ustedes, ese nuevo videojuego del estudio que nos trajo la franquicia o las dos entregas del Ori, unos títulos para mí imprescindibles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué dicen que de lanzamiento se saltarán a Xbox aunque tienen previsto que llegue más adelante? Al menos planes actuales. Dicen que se trata de cuota de mercado, que el videojuego ha tenido diferentes problemas de optimización. En Steam ya lo tenéis disponible en acceso anticipado y de hecho salió bastante mal de optimización. Con el tiempo han ido arreglando cositas, pero es que había momentos que eran absolutamente injugables y el balance de dificultad estaba completamente roto. El videojuego le quedaba mucho pulido. Así que se supone que su idea es ir escalonando el lanzamiento por plataformas simplemente porque han tenido esas complicaciones y van a priorizar las que tienen mayor cuota de mercado. Vale, repito que en principio su idea es lanzarlo para todos los sistemas. Hay muchos que han visto esta noticia en las redes sociales y han dicho otro videojuego que se salta a Xbox, básicamente porque es que nadie quiere esa plataforma. Pues esto, repito, es lo mismo que ha pasado con otros muchos videojuegos. Vampire Survivors, por ejemplo,
uno de los videojuegos independientes más populares de toda la generación, se saltó PlayStation de lanzamiento y también la Nintendo Switch. Fueron escalonando en base a las prioridades por diferentes cuestiones. Ahora, dicho todo esto, la versión oficial reza eso, pero yo no me la creo. O sea, honestamente yo no creo que sea como sucede en otros muchos estudios de corte independiente que van plataforma a plataforma según vaya cuadrándoles a nivel técnico o por supuesto a nivel comercial. De cualquier otro me lo puedo creer, pero de esta gente yo no me creo absolutamente nada, porque vienen de un estudio que está pues básicamente cada mes lanzando pullas y mierdas contra Microsoft y Xbox. Básicamente están todo el día pegándole palos hasta en el carnet de identidad porque están despechados. Es un estudio que en su momento, cuando estaban realizando el Ori, se supo que de manera interna tenían, digamos, un ambiente laboral muy tóxico, donde había gente con las manos muy largas con sus compañeras de trabajo y que de hecho pues había diferentes entornos en los que se acababa sobreexplotando al desarrollador. Todos los que han salido de allí están muy cabreados, todos han dejado siempre declaraciones y denuncias bastante lamentables sobre lo que ocurría ahí dentro, así que Microsoft les dio la patada. Desde ahí no han parado de criticar a Xbox y no han parado de meterle palos. Y desde también que no les dejaron sacar el Ori en todas las plataformas de lanzamiento, también están muy resentidos. Por lo cual, la palabra de lo que me diga este señor me vale lo mismo que lo que me pueda decir el Pañales, o sea, de absolutamente nada. Repito que de cualquier otro estudio de desarrollo esto lo vería lógico y normal, problemas de desarrollo, van priorizando poquito a poco, pero de estos concretamente se lo va a creer otros, pero yo no. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de Ubisoft, empezando por las buenas noticias. La primera relacionada con Avatar Frontiers of Pandora, un título basado en el universo de Avatar que se lanzó a finales del 2023, si no recuerdo mal fue incluso en el mes de diciembre, un título que a mí en lo personal pues no me gustó. El título en lo personal me parece un título bastante fallido en demasiados aspectos. El videojuego yo la verdad que no lo pude llegar a soportar del todo, aunque bueno, hubo mucha gente que sí lo disfrutó y la verdad que me alegro por ello, sobre todo por el coste, que es comprar un videojuego de estas características. Pero en fin, la cuestión es que tenemos muy buenas noticias para este título, ya que se va a actualizar también a finales de este año trayendo cosas bastante interesantes, y el más potente de todos es precisamente el modo en tercera persona. Sí, se va a agregar un modo en el cual el videojuego ya no lo vas a ver desde el prisma de tus ojos, sino que vas a ver a tu personaje moviéndose, como un videojuego tradicional en ese sentido, ¿no? El videojuego clásico de aventuras y acción. Y obviamente pues esto a mucha gente le va a motivar bastante, sobre todo porque la peña pues no estaba demasiado contenta con que en este videojuego no pudieras ver a tu personaje de manera directa, sino que todo era desde el prisma de tus manos, y eso pues a algunos le puede llegar a agobiar bastante. Han escuchado a la comunidad y de hecho parece ser que se han trabajado bastante el videojuego para que esa modalidad en tercera persona no se ve de una manera artificial, sino que de hecho se vea fluido, que de hecho se vea natural, y eso es un trabajo bastante reseñable, porque un videojuego cuando tú lo transformas de primera persona a tercera persona no suele verse natural, porque el videojuego está concebido de otra manera completamente distinta. Sin embargo, aquí por las pocas imágenes que nos han dejado ver, las cosas pintan bastante bien, y por eso digo chapo por Ubisoft, que en este caso pues ha atendido a la comunidad, y posiblemente con esto el videojuego pueda llegar a tener una segunda vida. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, el caso es que esto no será lo único, también habrá un nuevo modo de juego que es el New Game Plus, ya sabéis, empezar una nueva partida desde el principio, pero abarcando todos los contenidos que ya hayas ido encontrando y por supuesto la experiencia y mejoras que hayas ganado con tu personaje. Además de todo eso, también se va a implementar un modo para videoconsolas de 40 frames por segundo, una especie de modo intermedio para que no tengas que elegir entre la calidad y el rendimiento, sino que puedes abarcar más o menos tanto una cosa como otra. Y aparte pues también se han actualizado los sistemas de menú de cazadores para que la experiencia sea también un poco más interesante. Además nos han dicho que esto no va a ser las últimas actualizaciones que tenga el videojuego, sino que de hecho van a ir llegando más con el paso del tiempo. Y en ese sentido, pues repito, chapó por Ubisoft, así se cuida un videojuego que de entrada pues no tuvo muy buena acogida, de lanzamiento el videojuego no vendió la gran cosa, fue considerado un fracaso, y a ver si con este tipo de movimientos la comunidad pues acaba más contenta. Bien, esa es la Ubisoft buena, la Ubisoft que trabaja y escucha a la comunidad. Ahora vamos con la Ubisoft mala, con la Ubisoft que abre la boca para comentar algo. Además de las declaraciones que hemos escuchado al principio, hay otras que dicen que el videojuego Star Wars Outlast
fue pues digamos una decepción comercial. El videojuego pues no cumplió las expectativas de ventas y todo ese tipo de cosas, y según la compañía se debe a la baja que ha tenido en popularidad la licencia Star Wars, la Guerra de las Galaxias para muchos. Yo la verdad que cuando he escuchado esto digo, no sé en qué mundo se maneja esta gente. Entiendo que a nivel de películas y ese tipo de cosas, Star Wars pues ahora no tiene tanto gancho como antes, pero eso de decir que el videojuego no le ha ido bien porque, digamos, el público de Star Wars ha bajado, tampoco tiene demasiado sentido. Porque no mucho tiempo atrás de Star Wars Aulas hemos tenido videojuegos como Star Wars Jedi Survivor. Y el videojuego pues ha sido un éxito comercial. Star Wars Jedi Survivor ha vendido muy bien. Hubo otro videojuego llamado Lego Star Wars y fue un videojuego considerado un gran éxito comercial, el videojuego de Lego más vendido de toda la historia. Y algunos dirán, pero hombre, es que se trata de la licencia Lego, se trata de que el videojuego genera un atractivo muy interesante a través de eso. Efectivamente, se trata de generar atractivo, y Ubisoft con sus videojuegos es la antítesis de generar atractivos, sobre todo cuando se trata de videojuegos de licencia. ¿Qué es lo que le pasó al Avatar? ¿El Avatar vendió poco de lanzamiento porque el videojuego fuera malo? No necesariamente, yo no estoy entrando ya en la calidad o no del videojuego. Es que el Avatar, antes de lanzarse, no tuvo publicidad, no tuvo marketing, la propia compañía no se fiaba del videojuego. ¿Vosotros visteis cartelería? ¿Visteis algo relacionado con Avatar antes del lanzamiento? Yo tampoco. No estuvo básicamente lanzando nada a nivel comercial. Y el videojuego pues obviamente a la gente no le entró por los ojos. Es que con el Star Wars Aulas pasó un poco tanto de lo mismo. Sí que tuvo algo más de publicidad, pero sí que es cierto que a su vez al videojuego lo dejaron como un poco de lado. Salió de una manera bastante random y a mí la verdad que me dio pena porque Star Wars Aulas en lo personal sí me gustó. Ese videojuego me sobra la parte de mundo abierto, pero en cuanto a lo que son las misiones, el sigilo, la historia y todo eso me pareció bastante chula. La protagonista también molaba, los personajes secundarios bien, no sé. El videojuego estaba apañado, aunque tenía algunas carencias que ya comenté en un análisis del canal. Pero no sé, habría que decirle a Ubisoft, oye, pues ponerle micropagos, ¿no? Que habéis dicho que eso hace que el videojuego sea más divertido, ¿eh? Así la gente lo mismo os lo compra, porque si le ponen microtransacciones el usuario se divierte más, ¿verdad? A estas compañías habría que decirles, por favor, no hagáis declaraciones sin un asistente o alguien que parezca un ser humano que entienda al público comercial, porque de verdad que leer estas cosas, madre mía. Ahora pasamos a hablar de From Software, porque tenemos una información bastante calentita que ha salido durante los últimos días acerca de su próximo proyecto. El desarrollador de títulos tan increíbles como Elden Ring y por supuesto la franquicia Dark Souls no es para menos que siga trabajando en otros videojuegos todavía no anunciados. Pues según un informador llamado Kurakasis, lo hemos tratado habitualmente en el canal, parece que tienen un nuevo nombre en clave, un nuevo proyecto llamado FMC. Por supuesto, no es el nombre definitivo que vaya a tener este título, no, para nada. Se trataría en este caso de cómo de manera interna han denominado ese videojuego para referirse a él. Como tal, el nombre no nos dice absolutamente nada, no podemos asociarlo a una franquicia concreta. Lo que sí nos dice precisamente es que no se trataría de un contenido extra o DLC para videojuegos conocidos y tampoco una expansión, digamos, de licencia, por ejemplo, como Elden Ring ha tenido Nightrim. ¿Y esto cómo se sabe? Precisamente porque los nombres en clave dentro de From Software funcionan de una manera muy peculiar. Por ejemplo, el nombre en clave de Sekiro era NTC y para la expansión le pusieron NTCG. Es decir, normalmente los nombres en clave se suelen mantener, más o menos similares, le cambian alguna numeración, alguna letra extra, pero poquito más. Con lo cual, no se corresponde a expansiones o contenidos adicionales, pero eso no significa que no pueda tratarse de una secuela. Perfectamente puede tratarse de una secuela, aunque suelen tener terminaciones también bastante parecidas. Por ejemplo, Dark Souls 3 tenía como nombre en clave FDP y sin embargo Dark Souls 2 era FRP. Es decir, hay variaciones que todavía lo hacen bastante similar a los nombres en clave anteriores, pero digamos que esta puede tratarse de una nueva licencia, que no necesariamente se trate de una secuela de videojuegos conocidos. Hay gente dentro de la industria que también comenta que podría no tratarse de un videojuego estilo Souls. No sé si es porque tienen información adicional, pero que podría estar más cerca de ser un nuevo Armored Core
que de ser un nuevo videojuego de sagas conocidas o de ese estilo. Y la verdad que no me sorprendería para absolutamente nada, porque sus últimos grandes proyectos han sido 3 Souls consecutivos, es decir, el DLC del Elden Ring, Night Rain también, y por supuesto pues el videojuego de Nintendo Switch 2. Posiblemente ahora toque variar, posiblemente ahora toque hacer algo diferente, y en ese sentido pues a partir de aquí simplemente nos cabe especular. Hay mucha gente que sigue soñando con una cuarta entrega de la franquicia Dark Souls. Yo creo que eso sería ir muy sobre seguro, pero From Software de momento no parece muy por la labor. De hecho, Dark Souls 4 acabó convirtiéndose en lo que a día de hoy conocemos como Elden Ring. Igual incluso aprovechan para explotar un poco más esa licencia, pero bueno, ya lo veremos. Esa misma información también reza que el videojuego de turno será multiplataforma, para sorpresa de absolutamente nadie, pese a toda la desinformación que hay en las redes. Pero para cerrar vamos a hablar de Sonic Racing, ya sabéis, el nuevo juego de coches de este personaje que se lanza el próximo 25 de septiembre. Un título que nos ha dejado un par de detalles bastante curiosos a nivel informativo. El primero de ellos es que la versión para Nintendo Switch 2 va a venir completa en el cartucho. Sí, se han rascado el bolsillo y es el primer videojuego de Sega, si no recuerdo mal, que va a venir de manera íntegra. Por ejemplo, el nuevo videojuego la nueva versión del Yakuza 0, pues no viene incluido completo en el cartucho. Parece que aquí han dicho, sí, venga, vamos a hacerlo bien en condiciones. No sé si es por el personaje o que Sega de aquí en adelante va a operar de esa manera. Ojalá que sí. Me parece un buen movimiento por su parte frente a otras compañías, sobre todo japonesas, que están omitiendo este tipo de cartuchos para gastarse lo menos posible. Bien. El problema es que la otra noticia nos reza que si tú quieres mejorar el videojuego a la siguiente versión, y esto creo que no solamente aplica para Nintendo Switch sino para todas las consolas, tienes que pagar 10 euros adicionales. Si tú te compras la versión de Nintendo Switch 1 y quieres la de la 2, tienes que pagar 10 euritos extra por la mejora. Y eso ya a mí la verdad que no me hace ninguna gracia, porque sumado al tema de los micropagos que hay en este videojuego, sumado al tema de los trajecitos, los cochecitos y los pases de temporada adicionales, pues hombre, no me parece de recibo. Sobre todo porque el videojuego no es que salga a 40 dólares o 40 euros, no, sale un poquito más caro que todo eso. Y la verdad que estos movimientos los lleva haciendo Sega desde hace un tiempo y no me gustan absolutamente nada, como tampoco me gustan de otras compañías, una de cal y una de arena, pero bueno, es básicamente lo que hay en esta industria. Sobre todo esto y mucho más que hemos comentado en el vídeo de hoy, en la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones y por supuesto, como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.